El mito para Barthes es un habla, y lo que plantea es que el mito constituye un sistema de comunicación, un mensaje, y no puede ser un objeto, concepto o idea. Más bien es una forma de significación. Además, pertenece a una ciencia general que incluye a la lingüística, la semiología. Puede estudiarse a partir de lo que él define como la forma, concepto y significación. Es importante que un comunicador comprenda muy bien el concepto de mito, ya que cualquier objeto, concepto o idea es susceptible a convertirse en mito, siempre que se den ciertas condiciones, sin olvidar que los mitos no son historia. Los ritos son prácticas recurrentes que transmiten una representación de algo y cumplen una función social, de crear el vínculo con el medio compartiendo el mismo espectáculo, creando así un consenso formal en torno al ver. Los ritos comunicativos tienen un carácter repetitivo. Sus soportes son físicos, visuales, verbales, gestuales, que dan la visibilidad social. Es una forma codificada, pues de su función comunicativa, y encierra una carga simbólica donde deriva su función persuasiva. El mito surge de la historia de la humanidad. La única característica es que el concepto de las cosas que conocemos en la estructura semiológica del mito pueden hacerse, alterarse, deshacerse o desaparecer completamente. Precisamente porque son históricos, la historia con toda facilidad puede suprimirlos. Esta inestabilidad obliga al mitólogo a manejar una terminología adaptada sobre la que quisiera decir algunas cosas, pues a menudo es fuente de ironía. Se trata del neologismo. Por ello, se dice que el mito puede considerarse un hecho ahistórico al fundamentarse de la historia y sus conceptos. La semiología solo puede tener unidades a nivel de formas y no de contenidos, ya que el campo de la semiótica es limitado. Se asienta sobre un lenguaje. Realiza una sola operación, la lectura o el desciframiento. El mito como sistema tridimensional hace referencia a el significante, el significado y el signo. El mito como sistema semiológico hace únicamente referencia a lo que constituye el signo, es decir, el total asociativo de un concepto y de una imagen en el primer sistema. Se vuelve simple significante en el segundo. El lenguaje objeto es todo aquel lenguaje que se usa para comunicar algo. Este puede ser en forma oral, escrita, inclusive gráfica o simbólica. Es decir, hace el papel de referente y también es el lenguaje acerca del cual habla el metalenguaje. Es importante mencionar que el metalenguaje es el lenguaje del lenguaje objeto, es decir, son las palabras o los signos. Para entender mejor este concepto, elaboramos un ejemplo. Al decir, la pelota es muy grande, es un lenguaje objeto, porque es un lenguaje que usamos a diario y lo utilizamos para formar oraciones y mensajes. Por otro lado, si decimos solo pelota entre paréntesis, es metalenguaje. Se pone entre comillas para hacer mención a la palabra en sí. Y cuando decimos que pelota tiene 3 sílabas, estamos refiriéndonos a un solo objeto, es decir, lo describimos. El signo lingüístico es la unión entre el significado y el significante, en donde el significante es algo que se percibe a través de los sentidos y el significado es la representación mental o conceptual de algo. Es decir, estos siempre están interconectados entre sí. Es importante saber que cualquier tipo de realidad puede constituirse en un significante y este puede poseer varios significados. Por ejemplo, el significado de los sueños puede repetirse o tener similitud con la vida real, bien sea en situaciones del pasado, presente o futuro. Como podemos ver, el concepto o idea que se asocia al signo está en todo tipo de comunicación, en este caso está en el contenido mental. Esta frase hace referencia a que el sentido está delimitado por la historia, geografía, moral, literatura, etc. Todo tiene sentido para alguien dependiendo de los factores antes mencionados y por lo tanto el sentido cobra una forma diferente en cada caso. El problema surge en la necesidad de imponer a esta forma límites históricos, condiciones de empleo y reinvestir en ella la sociedad.
Cada uno de estos aspectos puede considerarse como limitante. Por ejemplo, un mito de hace 500 años atrás debe tomar una forma diferente en la actualidad, pues el tiempo pasó y las sociedades cambiaron. El mito debe acomodarse a los cambios sin perder su esencia y así perdurar. Se puede citar al teatro como comparativa. Una presentación teatral, al igual que en el mito, evoca un fenómeno interpretable con el conjunto de signos que la conforman, es decir, que tiene un concepto aprehensible de distintas formas.